esta necesidad. Y finalmente, quiero recordarles que todo problema tiene que ser real. No pensemos que alguien tiene un problema si no somos capaces de pensarlo o validarlo con esas personas. No es suficiente pensar que alguien tiene un problema. La realidad es que tienes que hablar con ese segmento de clientes y entender que ese problema es real. Entonces, la pregunta que les hago es, ¿qué problema real quieren resolver con sus emprendimientos o sus negocios hoy en día? No es el problema que ustedes tienen, es el problema que tiene el cliente, es el problema que van a solucionar a esa persona que va a pagar por el servicio con el producto. Entonces, segunda regla del día de hoy, no pensemos en que los problemas son los que nosotros tenemos en la mente, vayamos a hablar con el cliente y entendamos cuáles son esos problemas que ellos tienen para que cuando los solucionemos, nos lo compren, tengan capacidad de adquirir, de compromiso, de intención de pagar y de intención de utilizar nuestros servicios. Entonces rompamos este segundo paradigma que es no solucionemos un problema para nosotros, pensemos en la necesidad que tiene un cliente y solucionemos para ellos. Y esto a veces es muy simple, a veces simplemente tenemos que observar un principio de la pirámide de Maslow para entender y encontrar cuáles pueden ser esos problemas que la gente estaría dispuesta a pagar por ellos, desde soluciones que pueden ser más básicas como soluciones para medicina, para comida, para salud, para hogar. Luego, a medida que vamos aumentando la cadena de valor del ser humano, vamos a encontrar que hay necesidades que se pueden cubrir con productos más complejos. Y la regla aquí es muy simple. Esta pirámide de Maslow nos recuerda cuáles son las etapas básicas de lo que el ser humano necesita cubrir para tener una plenitud y una felicidad. Y mientras más arriba estemos en esta pirámide, más van a ser capaces de pagar los clientes por nuestras soluciones. Mientras más podamos subir en cubrir estas necesidades de la pirámide de Maslow, más vamos a poder tener valor, más vamos a poder ingresar y ser esenciales y diferenciadores para nuestro segmento de clientes. Entonces, para esto les quiero introducir una metodología que es básica en cualquier proceso de diseño de soluciones, que es el Design Thinking. Y el Design Thinking lo que dice es cómo piensan los diseñadores a la hora de resolver un problema para un usuario. ¿Vale? Simplemente lo que dice esta metodología en inglés es un enfoque, es una manera de trabajar que genera ideas innovadoras centradas en el usuario, centrados en entender quiénes son estas personas, qué problemas tienen y qué soluciones le vamos a generar para cubrir esas necesidades. Entonces volvemos a lo mismo, volvemos al CPS, volvemos al quién es el cliente, qué problema tienen y qué soluciones estamos generando. Pero siempre en ese orden, siempre entendiendo primero quién es el cliente y qué problema tiene y luego pensamos en la solución. Y lo que dice Design Thinking es que esto es un proceso que tiene que cumplir tres condiciones. Tiene que haber la tecnología para poder solucionar este problema. Tiene que ser viable y rentable el negocio, es decir, tenemos que ser capaces de producir dinero y de ganar dinero con ello. Y tiene que ser querido o necesitado por las personas. Si uno de estos tres círculos falla, el proceso de Design Thinking dice que la probabilidad de fracasar en tu emprendimiento o negocio son muy altas. Entonces tenemos que encontrar esa persona que lo quiere, que la tecnología hoy en día esté disponible y que el negocio sea viable, o sea, que seamos capaces de generar dinero y rentabilidad con las soluciones que estamos creando. Para recordar algunas de las claves de Design Thinking, pues vamos a integrar nuestras dos partes del cerebro. Hay científicos que establecen que tenemos una parte más racional, más analítica, y tenemos una parte más emocional, más artística, más reflexiva. Y el Design Thinking lo que dice es, vamos a combinar estas dos partes del cerebro. Vamos a ser creativos, vamos a ser empáticos. Pero por otro lado vamos a ser analíticos, vamos a recoger los datos de nuestros clientes, vamos a procesarlos para aprender, para entender qué soluciones les vamos a dar. Finalmente vamos a promover la experimentación, vamos a hacer prototipos, vamos a hacer pequeñas pruebas antes de invertir mucho dinero en nuestras soluciones, porque esto nos permite ser más eficientes en el consumo de nuestros recursos y nos permite también ser más ágiles y rápidos a la hora de cambiar. Entonces no tiene sentido invertir todo nuestro capital en generar una solución final. Lo que dice Design Thinking es, entendemos primero lo que quiere el cliente, diseñamos un prototipo, una solución muy pequeñita, la probamos, le preguntamos al cliente, aprendemos de su feedback o de su retroalimentación, mejoramos el producto y luego dedicamos a invertir más dinero en esa versión final. Entonces, vamos a ver ahora cuáles son los principios del Design Thinking. Se basa principalmente en escuchar,
y empatizar con el usuario, entender qué es lo que quieren, pensar con los clientes, diseñar con ellos, decirles, oye, mira, ¿cómo te gustaría que tu solución fuese en el futuro? Validar, siempre tener un proceso de validación con ellos y finalmente resolver problemas creando emociones. Una de las cosas claves de Design Thinking es necesitamos crear un componente emocional en todos los procesos de diseño. ¿Por qué? Porque las emociones son las que nos van a permitir acercarnos al cliente, ser únicos, ser diferenciales. Es por eso que la mayoría de los seres humanos tenemos preferencias por ciertos productos, por ciertas marcas, por ciertas costumbres que tenemos. ¿Por qué? Porque hay emociones que se involucran en el proceso de decisión. Esto sucede a nivel de microsegundos en el hipotálamo, que es esa parte del cerebro que nos ayuda a tomar la decisión entre A o B, entre el producto rojo o el azul. Y estas pequeñas decisiones que decimos, esto me parece que me gusta más, esto me llama más la atención, esos son procesos que se desarrollan a nivel químico del cerebro que se basan puramente en emociones. De hecho, hay un estudio que dice que el 90% de todas las decisiones que tomamos se basan en emociones.